Bueno, en teoría esta charla es la última, por lo menos de la época de cuarentena, porque ya se terminan los más de 100 días de confinamiento en el Perú. Pero supongo que después habrá otras oportunidades para seguir reflexionando juntos. Eh, Quizás podemos aprovechar para decir que vamos a empezar una nueva experiencia virtual, que va a ser la escuela de discipulado, escuela benedictina de discipulado y de humanización, que a partir de julio también va a empezar de manera abierta. Bien, entonces como última reflexión sobre esta temporada muy particular y muy especial, voy a poner como título Distancia e intimidad. Distancia e intimidad. ¿Qué tipo de comunidades para mañana, ¿no? Después de la pandemia, qué tipo de construcción comunitaria va a ser todavía posible, no solamente desde la perspectiva de la Iglesia, pero incluso a nivel social, político, etcétera? Entonces quisiera primero hacer como una evaluación, poner una mirada interrogativa sobre cómo hemos vivido nuestras relaciones. Acabamos de hablar de buenas relaciones que tenemos, de parrillas y de pizzas, ¿ya? Pero definitivamente la pandemia ha cambiado la manera de vivir las relaciones humanas, nos ha obligado a quedarnos en casa. Recibíamos este lema constantemente en el WhatsApp, ¿no? Quédense en casa, yo me quedo en casa. Durante más de 100 días, nosotros que veníamos antes de la pandemia de una cultura muy extravertida, muy de afuera, mucha gente en nuestro país y en el mundo entero pasaba la mayor parte de su vida fuera, en los transportes en común, en la oficina, y pasaban poco tiempo en el fondo en casa, salvo fines de semana, y eso iban a jugar fútbol, qué sé yo, ¿no? Y de golpe, sin avisar, todo este tipo de vida hacia afuera conoce un pare radical y estamos obligados a vivir nuestras relaciones muy dentro. Algunos tuvimos suerte, como nosotros, de tener un gran espacio y un espacio inspirador para vivir estas relaciones, pero muchos otros han sido confinados en espacios muy pequeños y con bastante gente, los pobres en particular. Y entonces, esto que era una oportunidad para replantear nuestras relaciones, por ejemplo, las relaciones de esposos, las relaciones de padres e hijos, eh, entre hermanos, entre amigos, incluso las relaciones de trabajo a través del teletrabajo, ¿ya? Era una gran oportunidad y creo que muchos han aprovechado esta oportunidad para reinventar relaciones de intimidad, ¿no? De intimidad. Pero sabemos que también fue esta larga cuarentena la oportunidad de muchos quiebres relacionales. Gente que no estaba preparada a vivir juntos, esposos, amigos, hermanos, padres e hijos. Y entonces la cuarentena ha ido revelando cuán frágiles eran nuestras relaciones supuestamente íntimas, ¿no?
Y cuando nos volvimos a encontrar 24 horas juntos, nos dimos cuenta de nuestra pobrísima capacidad de intimar, de vida íntima. Incluso las relaciones afectivas son muchas veces en nuestra cultura muy fugaces, muy pasajeras, muy rápidas, ¿no? Y el tema del durar juntos en una misma casa, en un mismo espacio, ha ido revelando esta fragilidad, esta no preparación para la intimidad, incluso y quizás especialmente en comunidades religiosas. Hay comunidades religiosas que pasan la vida afuera, totalmente, no se ven prácticamente nunca, ¿no? O poco, y cuando se encontraron cara a cara, se dieron cuenta que no se conocían, que no se soportaban, que no sabían cómo manejar sus diferencias culturales, etc. Fue un tiempo entonces de oportunidades, pero también de quiebre de relaciones formales y rutinarias. Nos hemos dado cuenta que nuestras relaciones se han vuelto rutinarias, formales, y muchas de esas relaciones que mal que bien funcionaba por la rutina, por la costumbre, han ido rompiéndose, y también sabemos que ha sido un tiempo de mucha violencia, por ejemplo, de padres a hijos, a hijas, de mucha violencia entre esposos, tiempos de feminicidios, etc. Entonces, a partir de este contraste, ¿no? De esta paradoja entre capacidad, posibilidad, oportunidad de conocernos mejor, de intimar entre nosotros, y quiebre de lo rutinario en una cultura de fuga, constantemente estamos fugando, plantea entonces la cuestión de la comunidad. Ese es un poco este tema que quisiera profundizar, detenerme en este tema de la comunidad, que queda después de estos 100 y pico días, que queda de nuestros compromisos comunitarios externos también, o de la familia como comunidad también, ¿no? Como primera comunidad, ¿qué queda de todo esto? ¿Y qué va a pasar con nuestras comunidades en adelante? Cuando estuve preparando esta reflexión, me acordé que en los primeros días, en las primeras semanas del confinamiento, sentíamos una verdadera nostalgia de la vida comunitaria, ¿no? De los contactos, de ver gente, de ir a comer juntos, en fin, cosas por el estilo. Teníamos nostalgia de los vínculos, y entonces hemos asistido a algo muy bonito y muy tierno, que ha sido el uso de WhatsApp, ¿no? El uso muy solidario del WhatsApp, como que el WhatsApp ha tratado de compensar la distancia, ¿no? Y constantemente recibíamos pequeños mensajes, guiños, ¿no? Guiños de ternura. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Estamos juntos, en fin, ¿no? WhatsApp funcionaba a full durante 1 o 2 semanas. Ahora se acabó. Ya se acabó, ¿no? O sea, WhatsApp funciona normal, ¿ya? Nos hemos vuelto a la normalidad de las relaciones, nos hemos acostumbrado, pareciera por lo menos, a la distancia, ¿no? Hay gente que en las primeras semanas me llamaba cada rato, ¿ya? Y que han desaparecido completamente del mapa, ¿no? ¿Será porque la preocupación prioritaria es la sobrevivencia, lo cotidiano, o simplemente la costumbre, ¿no? Somos gente de costumbre, nos hemos acostumbrado a estar
a la distancia. Dicen también, ¿no? Como yo no salgo mucho, ni nada, por decir la verdad. Pero dicen que la gente ya se está acostumbrando, ¿no? Incluso aquí en Puno, a caminar con la mascarilla, a tomar su buena distancia, ¿no? Salvo quizás en algunos espacios muy especiales, ¿no? Entonces, ha habido como un intento de crear relaciones alternativas de intimidad, volver a crear una comunidad de tipo virtual, pero muy rápido se ha desinflado este movimiento. Y si me pongo en el plan religioso, también en un primer momento se expresó mucho una especie de nostalgia del templo y del rito. Estaba leyendo un artículo de este benedictino francés, ¿no? que manda de vez en cuando textos sobre la misa, y decía, ¿no? Decía, en Francia casi nadie va a misa ya, ¿no? O sea, ya pasó de moda, ¿no? ¿Ya? Y de repente por la pandemia todo el mundo exigía misas, ¿no? ¿Ya? Como que había una nostalgia del rito identitario, ¿no? Necesitábamos un espacio de identidad colectiva, formal. Y también después, no sé si han visto en las páginas web, ¿no? Pero también la iglesia oficial reclamando y hay que abrir más pronto, seguramente en algunos países, de que ese gobierno marxista está aprovechando para cerrar las iglesias, en fin, ¿no? De cosas por el estilo. Incluso aquí, ¿no? Se trata a Vizcarra de querer detener la apertura de las iglesias como una intención ideológica, ¿no? Entonces, como que ha resurgido una necesidad de identidad institucional, formal, incluso en unos países donde esta identidad ya ha desaparecido desde mucho tiempo. Y después, poco a poco nos hemos acostumbrado de nuevo, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo, nosotros tenemos tantos amigos que nos están acompañando en la misa del domingo virtualmente, pero nos hemos acostumbrado a celebraciones virtuales sin comunión para la gente que nos está siguiendo, ¿no? Y poco a poco esto se vuelve normal. Sí, es una frustración, pero ¿cuándo podrán comulgar? Bueno, sí, esa es una pregunta. Ustedes se acordarán también de toda la discusión para saber si una absolución virtual es canónicamente válida o no, ¿no? Yo he dado una, pero no sé si es válido, ¿no? Entonces, empezaron a surgir preguntas sobre lo que es esencial de nuestra pertenencia eclesial, comunitaria, y lo que es de costumbres, que es externos en el fondo, que es formal. ¿Qué cosa es importante en nuestra pertenencia comunitaria y qué cosa es puramente formal? Y puede ser que mucha gente después de esta pandemia lleguen a la conclusión que finalmente participar de la vida de la comunidad creyente es facultativo, es facultativo. Claro, voy a volver a este tema ahorita, ¿no? Pero para los sacerdotes es una catástrofe, lógicamente, porque ellos hemos sido moldeados para ese modelo de comunidad. Y si este modelo de comunidad ya no funciona, yo veía, por ejemplo, en algunas iglesias, creo de España, ¿no? Que para dar, ya pueden volver, ¿no? Pero tiene que haber 10 metros entre cada uno, en fin, exagero, pero de haber distancia, y para dar la comunión, ya no se puede dar la comunión en la boca. Es un gran avance eso, ¿no? Pero incluso para darlo a la mano han fabricado biombos transparentes, así, con un hueco, ¿no? Donde van pasando la comunión en la mano.
O sea, el modelo se vuelve ridículo a partir de esos protocolos, etcétera, ¿no? Entonces, realmente hay un modelo comunitario colectivo que está puesto en tela de juicio, no solamente a nivel religioso, a nivel laboral. Yo veía, no sé si has visto en el periódico, que el tráfico de carros en Bruselas ha bajado de 30 o 40%. ¿Ya? Entonces, el modelo laboral de ir a trabajar, de volver de su trabajo, ¿ya? Quizás no es un buen modelo, ¿no? O veíamos nuestro Congreso acá, ¿no? En un primer momento quisieron reunirse en el Congreso mismo, en la sala, porque es un acto patriótico. La mitad me exagero también, ¿no? No es la mitad, pero varios congresistas se enfermaron y terminaron con el sistema virtual, ¿no? Y no solamente eso, sino que la crisis ha hecho que los mecanismos, como es el Congreso, como es el Poder Judicial, han entrado en la sombra para poner, y ese es un cuestionamiento también, ¿no? Muy en primer lugar, el Ejecutivo. En este momento el Ejecutivo tiene la batuta en todo. Y desde el punto de vista de la democracia es una gran pregunta también eso, ¿no? ¿Qué va a pasar después? ¿Van a reencontrar esta buena interrelación democrática entre las diferentes instancias? ¿O al contrario va a surgir tentaciones un poco autoritarias, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay como un desmoronamiento de los modelos conocidos de comunidad, de reuniones masivas, incluso el deporte, ¿no? Todo, o el arte, o el espectáculo. Piensa en la campaña electoral de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta campaña electoral, con esta situación? O sea, todos los esquemas de campaña, de meeting, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? No solamente mientras dure la crisis, pero incluso mentalmente, ¿no? Cuando vuelvo a hablar de la parroquia, por ejemplo, yo me pregunto si después mucha gente no se va a preguntar, ¿pero eso es realmente esencial? ¿Es esencial eso? ¿O podemos pensar de otra manera? Las fiestas patrias. No va a haber fiestas patrias este año. Lo que para nosotros es el gran cuestionamiento es la marginalización de la iglesia del templo, de la comunidad del templo. Esta comunidad ya no es como el centro de la vida de fe, de la vida cristiana, o de una comunidad sacramentalista, totalmente centrada en la distribución, en el ministerio sacramental. Bueno, entonces son las preguntas que surgen aquí a partir de este desafío, de este reto de distancia e intimidad, ¿no? Distancia e intimidad. Y con estas preguntas me voy a Jesús, ¿no? Al tiempo de Jesús. De nuevo, siempre hago este contraste entre la situación que estuvimos viviendo y que vamos a estar viviendo de otra manera a partir de ahora, y la situación que vivió Jesús. Perdemos de vista que en el tiempo de Jesús había 3 maneras de celebrar en comunidad. Y esas 3 maneras cohabitaban perfectamente. Bueno, perfectamente no estoy seguro, pero cohabitaban. Los 3 espacios comunitarios de celebración de la fe estaban, o sea, tenían cada uno su rol y su función. El primer nivel
y voy a volver a esto, es la liturgia familiar. En el tiempo de Jesús, la liturgia familiar es el fundamento de la comunidad. Y en esta liturgia familiar, el primer celebrante no es ningún cura, no es ningún escriba, es el padre de familia. Podríamos decir hoy día el padre o la madre, ¿no? Pero en fin, no es un ministro consagrado, si quieren, ¿no? O estudiado, como aquí, como ahora, ¿no? No, es el papá. También en la cultura andina, el padre de familia, y a veces la mamá en la cultura andina, tiene un rol sacerdotal. Por ejemplo, para la reconciliación en la familia. Entonces, en el tiempo de Jesús y hasta hoy, la familia es el primer espacio de celebración de la fe, la primera comunidad. Y voy a insistir en que este primer espacio fundamental es el espacio de la oración. Es en la familia que se aprende a orar y la base, la columna vertebral de la celebración doméstica es la oración. Voy a volver a esto. El segundo nivel es la sinagoga. Y la sinagoga es un espacio laical, primero. Normalmente las sinagogas estaban dirigidas por legistas, por escribas o por, bueno, básicamente por fariseos. Los fariseos eran los que animaban la sinagoga. Y sinagogas habían por todas partes. Y hay sinagogas por todas partes. Un poco el equivalente de nuestras parroquias, pero no funcionan como parroquia. ¿Qué cosa es la sinagoga? Es un espacio de comunidad alrededor de la palabra. Es una comunidad ampliada, no muy grande, pero ampliada, ¿no? Que se reúne alrededor de la palabra de Dios. Y alrededor de la palabra de Dios para meditarla, para rumiarla, para comentarla. Y ahí es muy interesante que todo el mundo puede comentar la palabra en la sinagoga. No las mujeres, ¿no? Pero sí todos los miembros de la comunidad pueden comentar la palabra. Y también es un espacio de debate, de meditación, de comentario y de debate de la palabra. Creo que es una de las riquezas del judaísmo. Es que el judaísmo no, bueno, depende también las corrientes del judaísmo, pero normalmente en el judaísmo rabínico, que es el de hoy, del tiempo de Jesús, o después de Jesús, no se proclaman dogmas, no hay dogmas, ¿no? Más bien se dice, bueno, tal rabí piensa tal cosa, tal otro rabí piensa tal otro caso. Bueno, decidan, ¿no? Había corrientes más progresistas, corrientes más conservadoras, pero no hay definiciones. No hay definiciones. La sinagoga, lo propio de la lógica de la sinagoga es el debate abierto y contradictorio. Y claro, el tercer espacio era el templo, y el templo era el espacio nacional, ¿no? El espacio nacional donde convergían las comunidades. En el fondo era eso, ¿no? Conocemos los salmos de peregrinación, por ejemplo. Una vez al año se iba al templo de Jerusalén, se ve en el Evangelio de Lucas en particular, a María y José que van al templo, para momentos importantes, fiestas importantes, aunque las dos grandes fiestas de Israel, Pascua y las tiendas, que son las dos grandes fiestas que recuerdan, que rememoran la liberación de Egipto, la Pascua, y la travesía del desierto, las tiendas, son dos fiestas claves domésticas, que se celebran en casa.
Dos grandes fundadoras, grandes fiestas fundadoras de Israel se celebraba en casa. Jesús, cuando invita a sus discípulos a preparar la Pascua, es una comida familiar, ¿no? Y es el padre de familia que preside. Y las tiendas era una fiesta muy, muy querida por el pueblo, ¿no? Porque jugaban a los indios prácticamente, ¿no? Porque ponían sus tienditas lo hacen todavía, ¿no? En los techos, en fin, era todo un juego de familia. ¿No? Cocinaban juntos, o sea, las grandes fiestas son domésticas. Bueno, en cambio el templo es para grandes manifestaciones colectivas, como digo, procesiones, peregrinaciones, grandes sacrificios familiares, pero es un espacio excepcional. Y ahí sí el espacio del templo está en manos del clero, de los levitas, de los sacerdotes, y son ellos los que manejan los ritos. Ahí son los grandes ritos públicos del pueblo de Israel. También hay que decir que la imposición de un solo templo en Jerusalén, ¿no? Fue una lucha para imponer un solo templo para todo el pueblo de Israel, es porque había cantidad de lugar de cultos paganos, o sea, de cultos particulares, idolátricos. Por eso los profetas constantemente denuncian el culto a los ídolos. Y hay que saber que el culto a los ídolos ha durado todo el tiempo, hasta en tiempo de Jesús, ¿no? Siempre, siempre hubo cultos locales a deidades, divinidades, ídolos. Y para evitar eso y para lograr que el pueblo se refiera a un solo Dios, se impuso el templo, ¿no? El templo fue también un acto político para unificar. Pero la dinámica cotidiana de la fe comunitaria es doméstica, el lugar de la oración, y sinagogal. Y cuando los romanos van a destruir el templo, pues lo único que va a quedar son estos dos primeros niveles, ¿no? La casa, la familia y la sinagoga. Si miramos a Jesús, bueno, primero es muy de casa, muchas cosas, y las cosas más importantes de la vida de la comunidad se da en casa. Él va de casa en casa, regresa a Nazaret, visita la casa de los pecadores, de los fariseos, tiene muchos amigos fariseos. Yo creo que Jesús es mucho más sinagogal que clerical. Va a las sinagogas, habla en las sinagogas, participa de esta dinámica del debate, ¿sí? Pero creo que lo fundamental en la comunidad cristiana es lo doméstico, es la pequeña comunidad familiar. Bueno, y todos los problemas que tiene Jesús es con los sacerdotes, ¿no? Los sumos sacerdotes, los saduceos, siempre es con los saduceos sus problemas. Con los fariseos no tiene mucho problema. Sí, bueno, claro, los evangelistas han escrito esto después de la persecución, ¿no? Entonces insisten mucho sobre las polémicas entre Jesús y los fariseos, porque los que han perseguido a la comunidad cristiana primitiva son los fariseos, ¿ya? Pero el propio Jesús tenía muchos amigos fariseos. Se sentía bien en el debate contradictorio con ellos. Constantemente debate con fariseos. A veces de manera torcida de parte de ellos y otras veces muy bien. Hay algunos fariseos que son gente muy honesta y que dicen a Jesús, sí, tú hablaste bien. Nicodemo, por ejemplo. Entonces Jesús es más bien sinagogal, poco del templo, o cuando va al templo siempre es para tener líos, ¿no?
y su comunidad es de corte, de forma más doméstica. Bien, entonces termino preguntándome por el futuro de nuestra iglesia. ¿Qué va a pasar con nuestra iglesia? Yo creo que esto se estaba preparando antes de la pandemia, pero la pandemia como que va revelando un aspecto que sabíamos, pero que no queríamos mirar muy de cerca. Yo creo que lo que estamos viviendo es la crisis de un catolicismo del templo, un catolicismo que se ha centrado exclusivamente en el templo. Y creo que es urgente hoy recrear una iglesia doméstica y sinagogal. Yo creo que el fundamento de la iglesia es la oración, por lo tanto lo doméstico, ¿no? Reaprender la intimidad orante con tu Dios, los salmos, etc. ¿no? Y reaprender a debatir entre nosotros. Nos han cerrado el pico desde mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra está monopolizada por los que saben, ¿no? Siempre cuando escucho la frase de Jesús, te bendigo, Padre, porque tú lo has escondido a los sabios, a los inteligentes, lo has revelado a los pequeños, estoy pensando, bueno, si viniera ahora, ¿quiénes son los que monopolizan la palabra a propósito de Dios? Entonces yo creo que sí es la crisis, bueno, el Papa lo dice cada rato, ¿no? La crisis clerical, es decir, la crisis del monopolio de la comunidad sacrificial, ritual, clerical, y descubrimos que hay muy poco de doméstico y menos todavía de sinagogal en la iglesia. Solo es el templo, sobre todo en países como el Perú, en países de cristiandad, ¿no? Todo pasa por la misa, ¿no? Los muertos, el aniversario de la central, todo es misa, creyente o no creyente, no importa, no hay otro truco que la misa, no hay alternativa. ¿No? La gente, bueno, claro, es la manera de sobrevivir del clero también, ¿no? Pero es una iglesia que se ha basado, se entendió, ¿no? Porque en el fondo la primera evangelización fue un poco como la preocupación de Jerusalén, ¿no? ¿Se acuerdan que Jerusalén impuso un templo nacional para contrarrestar la influencia de los cultos particulares? ¿Ya? Y creo que en la primera evangelización aquí también, en el fondo han impuesto la parroquia, ¿ya? Y el culto sacramental fuertemente para contrarrestar los ritos autóctonos, ¿no? Originarios. Y entonces estamos en una iglesia tremendamente sacramentalista. Todo pasa por el sacramento. E incluso al interior del templo, ¿no? Si tú no te has confesado, tú no puedes comulgar. Todo gira alrededor de los sacramentos. Y yo me pregunto, pero eso es un poco escandaloso lo que voy a decir, ¿no? ¿Sería posible pensar un catolicismo sin sacerdotes, como el judaísmo? ¿Sería posible? O, porque sí creo en el sacerdocio ministerial, ¿no? Yo soy sacerdote y me encanta ser sacerdote. No tengo ningún problema con mi sacerdocio. Pero se podría pensar un sacerdocio plural, plurivalente, polivalente. ¿No? No un sacerdocio exclusivamente dedicado a los sacramentos y la enseñanza dogmática, ¿no? La enseñanza catequética, etc. No se podría imaginar, bueno, hubo una época, ¿no? Pero fue frustrado. Por ejemplo, sacerdotes obreros. Eran sacerdotes cuando se les pedían.
una celebración, reunir una comunidad. Pero si no, cuando no había oportunidad de celebrar, eran obreros, ¿no? Yo creo que el Papa también insiste siempre mucho para que sean pastores, ¿no? No sacramentalistas, sino pastores que acompañan a su pueblo. Por ejemplo, lo que hizo el arzobispo de Lima el otro día, celebrar una misa con todos los muertos de la pandemia. Pues ese es ser pastor, ¿ya? Ese es caminar con. O bien, también el Papa insiste en esto, un sacerdocio profético. Y no solamente un sacerdocio dedicado exclusivamente a lo institucional. Porque entonces ahora, ¿qué habrán hecho estos hermanos sacerdotes? Nosotros tenemos suerte que formamos comunidad, ¿ya? Pero ¿cómo habrán vivido esta situación? Nuestros, sobre todo los jóvenes sacerdotes, debe haber sido muy terrible para ellos, ¿no? Y descubrir que el pueblo cristiano no los ubica en la comunidad, ¿no? Los ubica exclusivamente en la fábrica de ritos, nada más, ¿no? Entonces, no sería pensable un catolicismo o sin sacerdotes o con un sacerdocio plural, polivalente, donde lo ritual y la enseñanza catequética, la dogmática, los ritos, sean excepcionales, como en el templo de Jerusalén. Uno iba al templo no cada rato, iba para cosas excepcionales, ¿no? Pero entonces el problema es que no tenemos comunidades sinagogales, es decir, comunidades de laicos reunidas alrededor de la palabra y que la medita, la comenta, debate. No, porque siempre se necesita un sacerdote para presidir, un capellán. Siempre se necesita un capellán, ¿no? Yo creo que hubo intentos muy, muy interesantes, como es la Acción Católica, que ha sido un intento sinagogal, aquí en América Latina, las comunidades eclesiales de base. Pero incluso en esas comunidades eclesiales de base, para que sean legítimas, siempre se necesitaba un sacerdote. Incluso la pastoral de mujeres, por ejemplo, ¿no? Siempre se necesitaba un capellán. Pero en estos espacios sinagogales no han prosperado mucho. Más bien hemos vuelto a una iglesia del templo. Entre paréntesis, los evangélicos son sinagogales, totalmente sinagogales. Las iglesias evangélicas son sinagogales. Y hablando hace poco, ¿no?, con mi ahijada, que me decía que sentía mucha simpatía por las comunidades adventistas, por ejemplo. Y yo creo que la simpatía es precisamente por la dinámica sinagogal, entre iguales, ¿no?, que van debatiendo, etc. Bueno, tienen otros problemas diferentes de los nuestros, ¿no? Pero creo que ahí hay algo que nos interpela. Y cuando pienso en la iglesia doméstica, es decir, realmente el fundamento que llamé el fundamento doméstico de la oración, de la experiencia fundante de la fe, en la iglesia católica es pobrísima, pobrísima. A lo más, bueno, escucho a veces personas mayores, ¿no?, que aprendieron a rezar el rosario en familia, cosas así. Pero a la familia no se le ha dado en la Iglesia Católica un espacio de iniciativa, de verdadera celebración de la fe, de construcción de la fe. Casi que la familia es solamente un espacio devocional, ¿no?, de devociones, y muchos han aprendido cosas bellísimas de la fe, como la devoción al Señor de los Milagros, a la Virgen María, ejemplos de abuelitas, por ejemplo. Escucho mucho eso, abuelitas que han transmitido la fe, pero no han sido reconocidas como ministras. No han sido ministros, ¿no? Entonces creo que esta pandemia que ha cerrado los templos, quizás nos interpelan
a cambiar de chip a ese nivel también, ¿no? Pensar una iglesia más desde lo familiar y lo sinagogal, lo que permitiría al clero liberarse de su cárcel institucional, de ser simplemente fabricante de ritos. Y con una juventud que pone en duda cada vez más el lenguaje religioso, ¿no? Yo creo que hay un gran problema de lenguaje, ¿no? Un problemón de lenguaje. Qué bonito y qué bueno sería, qué sanador sería que los curas broten de esta ministerialidad de la familia y del arte de debatir entre nosotros. Hace años, yo me acuerdo del padre Neptalino, que había sido escogido por su comunidad, ¿no? Su comunidad campesina. Era un chico inteligente, inquieto, en la comunidad, ¿ya? Y la comunidad lo escogió para ser cura. Surgió de la familia, de la sinagoga comunitaria campesina, ¿ya? Y de ahí, y entonces al final quiso volver a su comunidad, quiso vivir su sacerdocio desde lo sinagogal, la comunidad campesina, el ayu, y desde la familia. Entonces creo que es una gran y bella oportunidad para nosotros y para el sacerdocio, ¿no? O sea, reinventar el sacerdocio ministerial desde las dos dimensiones de la iglesia sinagogal y doméstica. Que entonces sí se trataría de reinventar el templo. Yo creo que necesitamos de templo, necesitamos de cosas colectivas, de espacio colectivo amplio, pero no es esta exclusiva del templo que interviene absolutamente en toda la vida cristiana. Y eso, pues claro, nos llevaría y sería muy rico, muy interesante a repensar qué es un ministerio. El padre de familia que celebra la Pascua o la fiesta de las tiendas es un ministro, es un ministro. Y quizás la fracción del pan en la casa sea el inicio de los sacramentos. De ahí brotan los sacramentos. Y no desde arriba, sino desde el gesto más familiar. Yo creo que hay mucha gente que han pensado antes, hace años, una revisión de la dinámica comunitaria eclesial en esa línea, pero creo que ha sido frustrado, se ha parado este movimiento y puede ser que la pandemia nos dé la oportunidad de refrescar la dinámica comunitaria.